al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente lo espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente lo espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.
Un feliz sábado, querida familia. Qué gusto saludarles. Estoy muy contento porque el Señor nos ha dado de nuevo la oportunidad de consagrar este día para el estudio de su palabra. Seguramente usted ya tendrá esos contactos con su iglesia en cada una de las congregaciones. Este espacio lo hemos abierto simple y llanamente para afianzar la fe de la hermandad, que pudiera servir este canal para ayudar a todos los hermanos, amigos que nos puedan contactar para que tenga ese encuentro maravilloso con nuestro Dios y que podamos sentir que el plan de salvación no es un plan pesado, no es un plan imposible, sino que es un plan real para cada uno de nosotros. Este espacio lo hemos llamado eventos finales y por lo tanto estamos muy agradecidos porque usted está sacando el tiempo en la mañana del día de hoy para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarte para que juntos podamos orar y alabar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por darnos este privilegio de acercarnos hacia el trono de la gracia. Es increíble, oh Señor, la manera como el poder del Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por ese maravilloso don. Gracias, oh querido Padre, porque sabemos que sin ti nosotros no podemos lograr absolutamente nada, pero contigo podemos llegar a convertirnos en las personas que tú deseas y así, oh Señor, usted nos hace aptos para vivir en la Nueva Jerusalén. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, como ya todos ustedes saben, hemos estado estudiando en este grupo Eventos Finales exactamente el mensaje de los tres ángeles. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis haciendo un énfasis en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y lo hemos estudiado a partir del versículo 6. Y hemos visto, mis queridos, cómo el Señor nos ha hablado a todos nosotros en el mensaje del primer ángel, que está desde el versículo 6 y el versículo 7. El versículo 8 habla acerca del mensaje del segundo ángel y en el versículo 9 nos hemos concentrado para estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Sin embargo, la concentración del mensaje de todos estos últimos días solamente nos hemos quedado en el versículo 12 y exactamente en la palabra en la fe de Jesús. Hemos dicho que está en el proceso de la justificación, que significa el perdón de los pecados, el proceso de la santificación, que es la transformación de nuestras vidas, la conversión de nuestras vidas en esta tierra, es el recibimiento de la lluvia temprana, mis queridos, donde el poder del Espíritu Santo nos va a ir transformando a imagen del Señor Jesús y por lo tanto en esa transformación es que nos va a hacer aptos para llegar muy pronto, cuando Cristo venga por segunda vez, entrar en el reino de los cielos. En el día de hoy vamos a hacer un énfasis, mis queridos, en dos grandes aspectos. El primer aspecto es el tercer proceso, la tercera etapa, que es el de la transformación. Vamos a tocar algunos textos para hablar en ese sentido. Y también vamos a hablar y nos vamos a concentrar en el versículo 12, mis queridos, en la palabra la perseverancia de los santos. Exactamente en la palabra perseverancia. Así que, mis queridos, sin más preámbulos, vamos a ir al estudio de las Sagradas Escrituras para entrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Dice mi Biblia: y aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay un texto, mis queridos, para apoyar el segundo proceso, que es el de la santificación, que no lo toqué en el video pasado, que lo encontramos en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 16, versículo 17 y el versículo 18. Quiero pedirles el favor que me acompañen
en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18. Miren lo que dice la Biblia. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esta palabra clave aquí del versículo 16 es la palabra conversión. Eso quiere decir, mis queridos, que es real la transformación que puede ocurrir en la vida de cualquier persona. Por ejemplo, Pablo, un perseguidor de la iglesia, una persona que arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba hacia la cárcel, tuvo ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo y se convirtió en uno de los más grandes predicadores en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesús. Así que, mis queridos, este es un ejemplo válido, Podemos hablar otro ejemplo, el caso de Pedro. Antes de la muerte del Señor Jesucristo, ustedes se han dado cuenta que en la lectura, seguramente que usted ha tenido en sus devocionales, que él negó al Señor Jesucristo 3 veces, mintió, perjuró y dijo un montón de cosas para supuestamente engañar a la gente y que no se den cuenta que andaba con el Señor Jesucristo. Por eso que trató hasta de cambiar su forma de hablar. Sin embargo, mis queridos, unos días más tarde, en Hechos capítulo 1, ustedes se dan cuenta que él abre la Sagrada Escritura. En Hechos capítulo 2 reciben el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 ocurre el milagro maravilloso que el paralítico se levanta, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 4 ahí vemos los grandes milagros de los nuevos bautismos, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, aquí nosotros vemos a un Pedro totalmente convertido, donde también vemos en Hechos capítulo 5 que los enfermos iban, lo colocaban delante de Pedro y solamente la sombra que pasaba encima de él, ya aquellas personas se curaban. Eso quiere decir que aquella sombra no era la sombra nada más de Pedro, era la sombra del poder del Espíritu Santo. Así que, mis queridos, en el versículo 16, la palabra clave donde dice que se convierten al Señor, eso puede ser una realidad en la vida de todos nosotros. Una persona que antes decía grosería, ahora no dice grosería. Una persona antes que era un adúltero, ahora no es un adúltero. Una persona que antes era un asesino, ahora es un salvador. Una persona que es un pescador de hombres, Así que, mis queridos, esta palabra en el versículo 16 es algo real, que nosotros tenemos que creer que con la ayuda de Dios, por supuesto, podemos ser convertidos. Versículo 17. ¿Cuál es el medio? Lo hemos estudiado en varias oportunidades. El Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, miren lo que dice la Biblia, hay libertad. ¿Cuál es el medio que Dios va a utilizar para la conversión de cada uno de nosotros? El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a ser derramado con el poder del Espíritu Santo? Ya lo hemos estudiado. A través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia a todo lo que diga la palabra de Dios, a todo lo que diga la palabra del Señor. Así que, hermanos, versículo 16, conversión. Versículo 17, el agente. ¿Cuál es el agente? El poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice más adelante en el versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos esclavos ¿de quién? Esclavos del pecado. De acuerdo a San Juan capítulo 8, versículo 33 y el versículo 34 y el 35. Nosotros somos esclavos del pecado. Mis queridos, sin embargo, en Cristo tenemos libertad. Por eso es que aquí dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué cosa? Hay libertad. ¿Deseamos libertad?
Claro que sí. ¿Libertad de qué? ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Si hay alguien que tiene el vicio de la pornografía, ser libre en el nombre de Dios. Si hay alguien que es esclavo de la mentira, puede ser libre con la ayuda de Dios. Si hay alguien que es esclavo de la crítica, esclavo del chisme, esclavo de estar hablando mal de la gente, mis queridos, tú puedes ser libre, libre para la gloria del Señor. ¿Quién es el agente? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el medio? El medio, mis queridos, es la oración, el estudio de su palabra y, por supuesto, la obediencia. Ahora viene el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta palabra transformación no se refiere a la que queremos estudiar, no. Aquí todavía estamos hablando de la segunda etapa, la segunda parte del proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerden, primero justificación y luego santificación. ¿Cómo vamos a ser transformados? Miren lo que dice acá. De gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Oh, eso quiere decir, de acuerdo a lo que me está enseñando la Biblia, mis queridos, es que con la ayuda de Dios sí podemos llegar a ser transformados. Ahora, la tercera etapa del proceso, primero justificación, santificación y ahora la transformación, va a ocurrir, mis queridos, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora nosotros vamos a ser transformados en el carácter, Por eso quiero invitarles, mis queridos, a que vengan conmigo al libro de Primera de Corintios. Y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el versículo 58. Capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46 hasta el 58. Miren lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tienen? Muy bien, excelente. Si no, por favor, ubiquen su Biblia. No olviden, hay algunos que me han dicho, pastor, tengo papel y lápiz, estoy anotando todo. Lo felicito. Hagan eso. Eso nos va a ayudar a todos a enriquecer nuestro conocimiento y también nuestra vida espiritual. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 46 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, lo terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51 y el versículo 52 es donde vamos a hacer el énfasis. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Poderoso, mis queridos, poderoso. ¿Qué es lo que me está enseñando las Sagradas Escrituras a partir del versículo 46 de 1 Corintios capítulo 15? Que lo primero que hay en el ser humano no es lo espiritual, sino lo carnal, lo terrenal. Lo que me está diciendo el versículo 47 y el 48 es
que lo que es terrenal, ¿verdad? Si yo hago mi contemplación en lo terrenal, yo voy a quedar en lo terrenal. En cambio, cuando yo cambio mi contemplación y dejo de contemplar lo terrenal y comienzo a contemplar lo que es celestial, mi vida, mis queridos, va a ser transformado de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso que dice acá el versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todo va a depender, mis queridos, dónde yo hago énfasis en la contemplación. Si yo quedo contemplando los asuntos de esta tierra, por supuesto, mi naturaleza, mi forma de pensar, lo que yo voy a analizar, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a expresar, todo va a ser a nivel terrenal. Sin embargo, cuando mi mente o mi vida contempla al Salvador, contempla los asuntos celestiales, allí nuestras vidas, queridos, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma hasta de ver la vida, nuestra perspectiva de vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fajamos en lo terrenal, empezamos a buscar las cosas de esta tierra, que es normal que la busquemos aún estando pensando en lo celestial, pero no con aquel afán, mis queridos, de hacer y amontonar, que no es malo. Sin embargo, hay gente que acumula y no importa quién se atraviese en el camino, lo arrasa. No, eso está mal. En cambio, si una persona está contemplando lo celestial, nuestro énfasis es hacer tesoros en el reino de los cielos y no hacer tesoros aquí en la tierra. Eso quiere decir, mis queridos, todo va a depender dónde usted está dirigiendo su mirada. Por eso es que el versículo 48 y el versículo 49, eso hacen énfasis en ese asunto. Pero el versículo 50, las Sagradas Escrituras entra en un escenario bien bonito, donde dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y eso es verdad. Esta carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne está corrupta. Versículo 50 al final. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Interesante. Cuando aquí la Biblia está hablando de que no todos van a dormir, eso significa que no todos van a morir. No todos los cristianos no van a ir al descanso. No todos van a dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que los que han muerto en Cristo o los que han dormido en Cristo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿cómo ellos van a resucitar? ¿Con esta carne y con esta? No. Ellos van a resucitar ya con algo incorruptible, con una naturaleza incorruptible. Y de esa forma van a resucitar. Y nosotros, los que no hemos muerto todavía, o algunos, ¿verdad? Algunos a lo mejor sí iremos al descanso, pero los que no hemos muerto todavía, o no hemos dormido esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Entonces ahí la Biblia dice, y todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
¿Cuándo va a ocurrir esto, mis queridos? Va a ocurrir nada más y nada menos cuando Cristo venga por segunda vez. Este es un escenario, mis queridos, donde creo que la gran mayoría de lo que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, deseamos participar. Deseamos participar. Si hemos descansado en el Señor, no hay ningún problema, porque cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a ir hacia el reino de los cielos. Y si no hemos descansado y lo vamos a ver cara a cara y frente a frente, ay, hermano, para la gloria de Dios, ahí el Señor nos va a dar la oportunidad de acercarnos a Él, porque vamos a ser transformados y juntos, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿verdad? Y juntos estaremos para siempre con el Señor. Versículo 54. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué significa la palabra sorbida, mis queridos? Devorada. A mí me gusta más esa palabra, devorada. La muerte va a ser devorada, va a ser exterminada. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, esta es la tercera etapa, mis queridos, de la transformación o de la glorificación de nosotros los seres humanos. ¿Cómo va a ocurrir? Cuando Cristo venga por segunda vez, nuestra naturaleza corruptible se va a vestir de incorruptible, ¿verdad? Nuestra condición pecaminosa ya va a desaparecer para la gloria de nuestro Dios. Ahora, la palabra clave que está allí es la palabra transformados. Esta es una palabra que a mí me llamó poderosamente la atención y busqué su significado, ¿verdad? En el original. Es la palabra alazo. ¿Saben qué quiere decir, mis queridos? Es muerte completamente a la naturaleza anterior. Es que no va a quedar ni siquiera una pizca de corrupción en nuestras vidas. Nada, 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 nada. Todo va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Usted va a tener, mis hijos, ¿verdad? Su cuerpo y su sangre. Todo va a ser transformado completamente. Como si fuera el viejo Adán. El viejo Adán. Antes de la caída. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, así va a ser nuestra naturaleza. Así va a ser nuestra naturaleza. Así que, mis queridos, llega la gran pregunta en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ustedes saben que casi todos los animales que tienen un aguijón es porque expulsan un veneno. ¡Pah! Y bota el veneno. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Miren lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿dónde está? En la ley. ¿Por qué la ley? Bueno, porque la ley te dice a ti que el adulterio es pecado, robar es pecado, matar es pecado, deshonrar a padre y madre es pecado. Bueno, lo que está descrito ahí en la Sagrada Escritura, violar el sábado es pecado. ¿Verdad? Eso es pecado. Por eso que dice acá que el poder del pecado, ¿dónde está? En la ley. Pero el versículo 57 dice la Sagrada Escritura: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, nosotros podemos tener la victoria asegurada. La victoria está asegurada en el nombre de Dios. La victoria está asegurada. Pastor, pero es que yo a veces pienso que yo no puedo cambiar. No, sí vas a poder cambiar. Sí vas a poder cambiar. Mire, pastor, pero yo veo que esto es imposible. Claro, imposible para ti, imposible para mí. Pero por eso que dice acá en el versículo 57, que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién viene la victoria? Por medio del Señor Jesús. Por medio del Señor Jesús. Así que, mis queridos,
esta es una fiesta que ninguno de nosotros debe faltar. ¿Se acuerdan cuando el rey entra y estaba donde todos los invitados, ¿no? Los que fueron convidados a la fiesta? Y encontró a uno que no cargaba la ropa, las vestiduras de la fiesta. ¿Y cuál era la vestidura de la fiesta? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿Y qué hizo el rey? Lo mandó a sacar. ¿Por qué? Porque todos los que van a entrar en el reino de los cielos es lo que hemos creído en su santo nombre. Porque por medio de Cristo es que nosotros podemos obtener la victoria. Es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Es que se salen, mis queridos, todos los pecados que hay en mi vida. Me refiero a los actos pecaminosos. Salen de mi vida y yo obtengo la victoria en el nombre de Jesús. Pastor, pero es que es difícil. Para Cristo no hay nada imposible. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Todo le es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? No. La misma Biblia responde, no hay nada imposible para Dios. Oye, hermano, si Dios pudo crear todos los cielos y la tierra de la nada, no me va a poder crear a mí y hacerme una nueva criatura. Eso es un plan divino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos, está en la etapa de la justificación, la etapa de la santificación y está en la etapa de la glorificación. Ya hemos cubierto la palabra, la fe de Jesús de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Ahora, mis queridos, hay otra palabra que nosotros debemos estudiar. Y es la palabra, la paciencia de los santos. Porque a partir de la próxima semana vamos a estudiar los que guardan los mandamientos de Dios. Mis queridos, la paciencia de los santos. ¿Saben que a mí me llamó poderosamente la atención esta palabra paciencia? Cuando fui a estudiarla, no solamente significa paciencia, significa perseverancia, significa constancia. Pero además de que significan esas tres palabras, ¿sabes qué otra palabra significa? Aguante. Aguante. Son aquellas personas, mis queridos, que recibimos palo de la vida. Son aquellas personas que reciben un derechazo y reciben un izquierdazo y reciben un jab y reciben un upper y recibe cualquier golpe de la vida. Y usted sigue adelante en el nombre de Dios. Mira, no andamos reclamándole al Señor. Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. La vida te da un izquierdazo, tú avanzas. La vida te da un derechazo, tú avanzas. Mira que pasó tal problema, tú avanzas. ¿Por qué? Porque el secreto, mis queridos, es avanzar en el nombre de Dios. Es avanzar en el nombre de Dios. Esa palabra, la paciencia, cuando yo lo busqué en el original, es la palabra hipomeinas. Hipomeinas. La palabra hipomeinas. Qué interesante, mis queridos, que esa misma palabra la encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13. Un pasaje famosísimo, ¿verdad? Muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Qué dice San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13? Miren lo que dice la Biblia. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis queridos, ¿perseverar en qué? Si nosotros leemos a partir del versículo 11, bueno, yo voy a leer a partir del versículo 9. Entonces os entregarán, San Mateo capítulo 24, versículo 9 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en el versículo 11 y el versículo 12, nos habla
de dos grandes aspectos en la cual nosotros los cristianos debemos perseverar. La primera es que van a aparecer muchos hablando en el nombre de Jesús, predicando en el nombre de Jesús, enseñando acerca del Señor Jesús. Mis queridos, y se lo voy a decir con muchísimo cariño, como lo he dicho en todas los antiguos videos. Mis queridos, debo basar mi esperanza y mi creencia en el estudio de la Biblia. Pastor, es que a mí me enseñaron tal cosa. Discúlpeme. Biblia. Pastor, pero... Discúlpeme. Biblia. Busque no lo que diga fulano de tal o la que diga fulana de tal. No. Busque lo que diga las sagradas escrituras. Alguien hace unos más o menos 3 o 4 meses me mencionó: es que usted cree, pastor, que usted tiene la verdad. Le digo, ¿y por qué tú crees que yo tengo la verdad? Él me dice, es que hay millones de cristianos que guardan el domingo. Y porque aparezcan unos cuantos y digan que hay que guardar el sábado, ¿usted cree que esos millones están equivocados y unos poquitos son los que tienen la verdad? Y la gran, el análisis que yo le busco detrás de todo esto, no es porque la gran mayoría practica algo, quiere decir que tiene la razón. Y ustedes pueden preguntarle a Napoleón Bonaparte, cuando comenzó la guerra de la Revolución Francesa, todo el mundo se le oponía, y él iba hacia adelante. Usted le puede preguntar a Thomas Edison, que lo tuvieron que sacar de clase porque sus calificaciones no eran buenas. Y después, cuando empezó a probar lo del bombillo, tuvo una experiencia de más de 1000. No es porque la gente diga que no se puede, o porque la gente diga que estoy en error, porque la gran mayoría diga que estoy en error. No. Aquí lo más importante no es lo que digan los demás, o lo más importante no es lo que hagan los demás. Aquí lo más importante es lo que Dios diga a través de su palabra y tú puedas obedecerlo. ¿Cuántos profetas falsos había en el Antiguo Testamento en la época de Elías? 400 estaban al frente de él y 400 estaban por allá. 400. ¿Cuántos profetas estaban delante de esos 400? Uno solo. No quiere decir que no había, no. Sí habían otros que estaban por allí que todavía no habían doblegado sus rodillas delante de Baal. Pero el único profeta que estaba enfrente de aquellos 400 profetas de Baal o seguidores de Baal, estaban allí enfrentados, ¿verdad? Ahí estaba Elías con los 400. Porque sean la gran mayoría esos 400, no quiere decir, mis queridos, que ellos tengan la verdad. No quiere decir que tengan la verdad. Por eso es que la Biblia aquí en el versículo 13 dice, el que persevere hasta el fin. ¿En qué va a perseverar? En el estudio de su palabra. Y tiene que perseverar en obedecer lo que diga la palabra. Aunque venga la gente y le diga, estás equivocado, tú avanza, tú aguanta y avanza. ¿Cuántas familias yo conozco que aparece por allá un fiel creyente, y toda la familia está en contra, especialmente en el mundo árabe? Porque aparece algún musulmán que quiere convertirse al cristianismo y comienza aquella fuerza, ¿verdad? Opositora, y empiezan a hacerle, ustedes saben, tipo bullying a aquella persona, y ellos aguantan porque ellos saben que en Cristo van a tener la victoria. Y ellos saben que también el verdadero día de reposo que el Señor ha señalado en su palabra, eso lo vamos a estudiar las próximas semanas, que ha dejado en su palabra, no es el domingo, sino el sábado. Él sabe que es el sábado.
Así que aquella persona aguantaba golpe por acá, venían golpes por todas partes y él aguantaba, aquella persona aguantaba, porque él me decía, yo creo es en Dios. Ahí está el texto, mis queridos, el que persevera hasta el fin. Y en segunda cosa, ¿verdad? El segundo aspecto que debe perseverar, mis queridos, es lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si nosotros buscamos el original, de haberse multiplicado la maldad, ¿sabe lo que quiere decir? Por haberse multiplicado la violación a la ley de Dios. Eso significa, mis queridos, haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, no quiere decir que yo tenga que pertenecer al grupo de aquellas personas que quieren cometer actos delictivos o actos pecaminosos. No. ¿En qué tengo que perseverar? En lo que dice su palabra. Mira, que yo, especialmente yo cuando hablo con mis muchachos jóvenes, ¿verdad? Aquellos que en medio de la universidad le dicen, no, pero pídele permiso a tu pastor para que presentes en sábado y hagas tu examen. No, es que el compromiso no es con el pastor, tu compromiso no es con la iglesia, el compromiso es con Dios. El compromiso es con Dios. Me acuerdo que en una universidad en la ciudad de Barquisimeto, uno solo que es adventista, uno solo. Los otros 40 no eran adventistas. Y resulta que aquella persona tenía que luchar. Y todos le decían, mire, la gran mayoría del grupo, pero es que vas a perder la clase. Y él insistía. Y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Por su fidelidad. Dios lo bendijo. ¿Quién dijo, mis queridos, que nosotros somos el grupo mayoritario? No somos el grupo mayoritario. Los que seguimos al Señor somos el grupo minoritario, pero todos están invitados para celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así que, mis queridos, la palabra perseverancia y la palabra paciencia es la misma palabra, que es la palabra hipomeinas, que significa aguanta. Aguanta. Mira, ¿contra quién vas a aguantar? Contra los falsos profetas. Contra los falsos que enseñan en contra de la palabra de Dios. ¿Y contra quién vas a aguantar también? Con la maldad que está creciendo a nivel mundial. Con la maldad que está creciendo en todo el mundo. Mis queridos, Dios nos ha llamado a todos nosotros a hacer la diferencia. Y hacer la diferencia no significa, mis queridos, en pensamiento hacer la diferencia en, que vamos a tener tal logro. No. Porque muchas veces decir hacer la diferencia es que yo saque las mejores notas en la universidad, que eso está muy bueno porque Dios nos ha mandado a que seamos cabeza, pero no es en ese sentido nada más. Dios te ha llamado a que tú hagas la diferencia en obediencia. Dios nos ha llamado a todos nosotros a estar de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Dios nos ha llamado a todos nosotros a perseverar hasta el fin. Dios nos ha llamado a todos nosotros a que tengamos paciencia, que aguantemos las abatidas de la vida, los golpes de la vida. Pero si hay algo que tú y yo no debemos hacer, es ir en contra de Dios e ir en contra de los mandamientos de Dios, como lo vamos a estudiar en estos días en el libro de Jeremías, o como lo hemos estudiado en el libro de Jeremías. En uno de esos primeros capítulos, si no me equivoco, el capítulo 3, donde el pueblo, Dios le daba todo y el pueblo fue a adulterar, le dijo que hacía una similitud con una ramera. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿verdad? Dejó al verdadero Dios y fue tras los falsos dioses. Por más bonita que sea la tentación,
por más buena que sea la oferta, por más buena que sea la oferta, decide siempre estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Mis queridos, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Quiénes son los santos? Los que queremos caminar en integridad. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios nos ha apartado, mis queridos, para hacer luz en esta tierra y para enseñarle a multitudes que Cristo viene por segunda vez. Que es real un nuevo estilo de vida. Que el verdadero estilo de vida que lleva este mundo no es la real. Es la real para esta tierra, pero para la verdadera tierra, para la verdadera vida que el Señor nos está diseñando a cada uno de nosotros, esto no sirve. Para eso Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a sus santos para que seamos luz y sal de la tierra. Sal de la tierra. Así que, mis queridos, el Señor nos ha llamado a seguir hacia adelante en su nombre. El Señor nos ha llamado a nosotros a perseverar hasta el fin. El Señor nos ha llamado a nosotros a que aguantemos las abatidas de la vida. Y el Señor nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana que ha estado pasando por momentos muy difíciles. Persevera. Persevera. Y pomeinas contigo. Y pomeinas contigo. Y pomeinas conmigo. Aguanta, aguanta. Mire, pastor, aguanta. Que las bendiciones vienen en camino. El secreto es en confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si por la gracia de Dios tú eres de aquella persona que has aguantado y has perseverado, mis queridos, siga hacia adelante. Dios nos va a dar la victoria y en su nombre vamos a obtener la victoria. Mis queridos, vamos a cerrar nuestros ojos y tener la palabra de oración para dar clausura al mensaje de esta mañana. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque definitivamente la parte que le corresponde al Señor Jesucristo es transformarnos. La parte que nos corresponde a nosotros, oh Señor, es relacionarnos contigo. Querido Padre, que esto sea una gran realidad en nuestras vidas. Y que cuando termines de venir a esta tierra, oh Señor, queremos verte y juntos celebrar contigo por toda la eternidad la alabanza y la gloria que solamente tú te mereces por los siglos de los siglos. Oh querido Padre, danos un feliz sábado y esperamos que el tema de esta mañana haya sido de gran bendición para todos los que lo están escuchando. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un feliz sábado. Bendiciones para todos.